cuando ellos empezaron a utilizar los dones que el Señor les había entregado, yo decía en mi corazón, qué privilegio para tenerlos a los de Rema. ¿Cuántos dicen amén? Yo decía dentro de mi corazón, Señor, qué lujo, qué honor poder tener un ministerio de alabanza como ellos. Y aunque usted no quiera, aunque como yo, que no tenía muchas ganas de alabar, de bendecir el nombre de Dios, pero cuando ellos empezaron a cantar, cuando ellos empezaron a alabar, la presencia de Dios descendió a este lugar y yo estaba danzando como un niño, me quebré y yo decía en mi corazón, Señor, qué bendición los de Rema que han llegado a este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Hay que ser agradecidos, amén. Hay que ser. ¿Cuántas iglesias quisieran tener un ministerio o músicos del nivel de ellos alabando al Señor? Amén. Debemos ser agradecidos. Yo he ido a algunas iglesias donde no hay algo así. Y bueno, yo estoy muy feliz por este ministerio maravilloso, que no solamente nos acompaña a bendecir el nombre de Dios, sino que están formando músicos. Amén. Y están trabajando con excelencia acá en la iglesia, en Betel, casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué alegría. Bendecimos y glorificamos el nombre de Dios por ellos. Y mire, los seres humanos somos emocionales, ¿no? Tenemos emociones, las cosas nos golpean, nos desaniman, pasamos por pruebas. El hecho de que hagamos todas las cosas bien, vivamos en santidad, no nos va a librar, amada iglesia, no nos va a librar de que muchas veces pasemos pruebas y desánimo. Entonces, inesperadamente mi jefe me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a prescindir de tu servicio. Yo no entendía qué significaba la palabra prescindir. Así que no me preocupé. Pensé que era algo bueno. Yo no sabía, luego le pregunté y le dije, porque pensé que me estaba elogiando porque era un buen trabajador. Y le dije, ¿me puedes decir, por favor, qué significa prescindir? Y me dice, sin anestesia, ya no vas a trabajar con nosotros. A partir de mañana ya no vengas al trabajo. Hemos calculado y era creo que 300 y algo, 370 bolivianos de los 500 que me tenían que pagar. Aquí está, me despidieron sin anestesia. Quedé paralizado. Era un jueves. Y bueno, me fui a casa, tocaba el servicio y fui a la iglesia. ¿Sabe qué? Estaba en mi mundo, era yo en el planeta Tierra y nadie más. No existía nada más, era yo y mi dolor, era yo y mi tragedia. ¿Cómo le iba a decir a mis hermanos, a mi mamá, a mis padres, que me habían echado, que no había ya los fondos otra vez para poder subsistir económicamente? Yo no tenía la culpa, pero a pesar de eso me sentía culpable. Yo me decía, ¿qué habré hecho mal? ¿Habré tenido una mala actitud? Quizás no he hecho las cosas bien y sentía culpa. Luego fui a la iglesia, me senté en la penúltima banca, me agaché y no podía. Me costaba manejar las emociones, no quería que la gente se dé cuenta, que los hermanos se den cuenta. Y ahí con la cabeza gacha, medio que lloraba y me limpiaba ahí las lágrimas porque no quería que nadie me pregunte al respecto. Gracias a Dios en ese entonces no la conocía la pastora, porque la pastora tiene una virtud que cuando las cosas van mal y yo no quiero que me pregunte, me pregunta. De verdad. Me dice, ¿y cómo fue? Y está todo mal, yo no quiero hablar de eso y insiste. No sé, seguro es para orar. Pero cuando yo quiero que me pregunte y tengo mucha ansia de contarle y decirle, mire, esto lo hice bien, me felicitaron, no me pregunta nada. Pero cuando las cosas van mal y no quiero hablar de eso, ¿y cómo fue con su cliente? Y el problema que tenía lo resolvió, no se resolvió.
problemas. Pero bueno, mire, entonces agachado ahí, vino una hermana, la hermana Graciela Pedraza. Por eso yo bendigo a las personas de fe inquebrantables, que ya han pasado por esos momentos y nos ayudan en la fe. ¿Y sabe qué? Creo que Dios la envió. Creo que Dios se apiadó de mí. Tuvo misericordia de mí. Seguramente ella me vio tan triste y se bajó del púlpito. Ella oró para iniciar el servicio y cuando bajó vino directo a mi lugar. Se sentó a mi lado, mire, se sentó a mi lado. Y yo no quería hacer nada, ni oré, me quedé ahí. Me abrazó, me tomó la mano, me abrazó y yo empecé a llorar. ¿Y sabe qué me dijo? Me habló al oído y me dijo: no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Nunca me olvido de eso. Luego el ministerio empezó a cantar y, hermano, la tristeza se convirtió en voz. Empecé a alabar, a glorificar el nombre de Dios. Me olvidé de todo y en ese momento fui feliz. Por eso digo, bendito el Señor por los ministros de alabanza, cuando dicen amén. Porque la alabanza, la adoración tiene poder, es guerra directa contra el enemigo. Y ellos, los ministros de alabanza, son el blanco número 1 del enemigo. Porque un pueblo que no adora, una iglesia que no alaba el nombre de Dios, es una iglesia muerta. ¿Cuántos dicen amén? Seguramente muchos como yo han llegado rotos a la iglesia. Pero cuando los siervos de Dios, cuando la gloria de Dios desciende en medio de la alabanza, la tristeza se va, las preocupaciones se van, las derrotas se van. Amén. Y empezamos a gozarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy quiero ser corto y quiero hablar de mantener la fe. No es fácil mantener la fe. Es muy fácil creer cuando las cosas van bien, cuando el Señor responde nuestras oraciones, cuando nuestras finanzas están bien. Es muy fácil. Pero cuando vienen las dificultades, cuando lo que le pedimos a Dios no llega, cuando cometemos errores, es difícil mantener la fe y es muy fácil desanimarnos. Usamos la fe en los momentos de dificultad porque nos aferramos a Dios, porque sabemos que Él es nuestra única esperanza. Pero cuando las finanzas crecen, cuando el matrimonio está bien, cuando la economía está bien, nos olvidamos de Dios y decimos: Señor, ya no te necesito, porque ya supliste mis necesidades. Tanto en la abundancia como en la crisis es difícil mantener la fe. Amén. Y de eso quiero hablar. Pero mire, dice la Biblia: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice: el creador y el finalizador de la fe. El hecho de que usted crea tiene que ver con Jesús. El hecho de que usted se mantenga creyendo tiene que ver con Jesús. El hecho de que usted termine creyendo hasta que Cristo venga, o si usted se va antes, tiene que ver con Jesús. Lo que quiero decirle es: no importa qué pase, no depende de usted, depende de Jesús, porque Él es el creador y el que va a finalizar la fe en usted. Otra versión dice: el creador, el iniciador y el perfeccionador de su fe. No importa cuántos errores cometa, cuántas veces caiga, Jesús siempre va a venir a rescatarlo. Amén. Jesús tiene un plan de salvación, no una vez, sino muchas veces, para mantenerlo en los caminos de la fe. Amén. ¿Cuántos están tranquilos por eso? No importa si se desanima,
igual Jesús se las ingenia. Miren, había un gadareno en una región muy alejada, y había demonios allí. Ese demonio era de la comunidad, ese endemoniado era el más conocido, era el más temido. Dice que muchos intentaban atarlo, mantenerlo quieto, pero ni con cadenas, ni con grilletes, él se libraba. Dice que paraba en los sepulcros, y dice que agarraba piedras y se golpeaba para hacerse daño, y nadie lo podía sostener. Vivía en Gadara, una región alejada, donde los pobladores no se acercaban a ir porque tenían temor. Él tenía familia, tenía hijos, tenía esposa, pero ni aun ellos, nadie ya quiso hacer algo por él. Miren, todo el mundo se había olvidado de él. ¿Sabe? Los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas relatan esta historia, menos Juan. Pero en Marcos 5 dice, miren, está hablando de Jesús. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, está hablando Jesús. Ahora presta atención, miren. Dice que fueron al otro lado del mar, a la otra orilla. Ellos podían seguir su camino y su ruta donde estaban siendo bendecidos. Pero Jesús hizo una pausa y les dijo, ¿saben qué? Queridos discípulos, vamos a ir al otro lado del mar. Y ellos dijeron, pero maestro, cruzar todo el mar de Galilea a la región de Gadara, si aquí está todo bien, no hay necesidad, estamos haciendo milagros, las personas se están convirtiendo. ¿Qué necesidad tienes, maestro, de cruzar todo el mar para ir al otro lado? Dice la Biblia. Vinieron al otro lado del mar. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, el que tenía morada en los sepulcros, y nadie podía atarle. Ya conmigo, nadie. Ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Diga otra vez, nadie. Pastor, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Yo no soy endemoniado, no he llegado a ese nivel. Pero hay situaciones en tu vida, estás pasando por adversidades donde nadie puede hacer algo por ti. Quisieras, pero ya las personas te desecharon y dijeron, no hay remedio para su dolor, para su problema no hay solución. Ya bajaron los brazos y crees, como este gadareno, que Jesús también se olvidó de ti. O puede ser una situación que tú la ves muy difícil y dices, no lo voy a poder lograr. Nadie quiere involucrarse conmigo, nadie apuesta por mí, nadie, mire, nadie me va a sacar de este problema en el que estoy metido. Se va a llegar a saber de alguna manera. Quizás te sientes abandonado en tu fe, como este gadareno, y quizás piensas y dices, se acabó para mí. Pero mira, Jesús está al tanto de todo lo que está pasando, de tus finanzas, de tus problemas matrimoniales, de tus problemas de salud. Y a pesar de que ya nadie quiere hacer algo por ti, Jesús dice, yo voy a cruzar todo el mar si es necesario, en rescate tuyo, para resolver tu problema. Mire, la única razón por la que Jesús cruzó al otro lado del mar es porque tenía una cita con el gadareno. Cuando él lo liberó,
Dice la Biblia que él echó los demonios porque era una legión a un hato de cerdos. El gadareno le dijo, deja que te sigan. Y el maestro le dijo, ve con los tuyos y cuéntales lo que Dios ha hecho por ti. ¿Cuántos dicen amén? Aunque creas que nadie puede ayudarte en el problema que estás enfrentando, Jesús tiene marcado una cita contigo y va a llegar ese día donde Él va a resolver tu problema. ¿Cuánto lo creen? Y lo más maravilloso es que la prueba que estás enfrentando ahora, mañana será un testimonio que glorifique el nombre de Dios. Amén. Miren, en 2 de Samuel cuenta la historia de Mefiboset. Mefiboset vivía en Lodebar. Lodebar era un lugar de miseria, un lugar de dolor, un lugar de tragedia, de pobreza, de necesidad. Mefiboset era el hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Jonatán era el amigo del rey David. Mire, dice que él era lisiado de los pies, no podía caminar, se arrastraba y vivía pidiendo limosna en las calles de Lodebar. Un día, el rey David se levanta de su palacio y le pregunta a sus servidores y le dice, ¿habrá alguien de la casa de David con quien yo pueda ser misericordioso? Y Shiba, uno de sus servidores, le dice, mi señor el rey, adelante Shiba, en Lodebar hay uno que se llama Mefiboset. Es el hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl. El rey David le dice, por favor, de inmediato, tráiganlo. Mire, el gadareno no hizo nada, no oró, no ayunó, nadie intercedió por él para que Jesús vaya a su encuentro y lo libere. Y Mefiboset estaba viviendo en miseria, tampoco hizo nada para que el rey lo mande a llamar. Pero miren lo que dice. Cuando Shiba lo trajo al palacio y Mefiboset lo vio al rey David, el rey David le dijo, no tengas temor, porque a la verdad haré contigo misericordia. Diga conmigo misericordia. Misericordia. Por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Déjame decirte algo. Aunque no lo creas, aunque tu fe no alcance, la misericordia de Dios te está buscando. Amén. Y te va a alcanzar. Si tú dices, pastor, yo cometí un error, cometí un pecado, pastor, yo no quiero que se sepa. La misericordia de Dios te está buscando, aunque no se lo pida. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es misericordia, pastor? Es darle a alguien lo que no se merece. Y mire, dice la Biblia que el rey David, por la misericordia de Dios, cambió la vida de Mefiboset. De vivir en las calles, arrastrándose en miseria, el rey David lo llevó al palacio. ¿Y sabe qué? Le restituyó. Restituir es devolverle a alguien lo que por derecho le pertenece, todas las tierras de su abuelo Saúl y de su padre Jonatán. Pastor, ¿esto qué tiene que ver conmigo?
Hay algo que es tuyo, solamente tuyo. Y no importa qué pase, el Señor va a hacer en un tiempo determinado, ni antes ni después, porque Dios nunca llega tarde. Y es que el Señor te va a restituir todo lo que a ti te pertenece. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hay alguien especial para ti, para tu vida, con el que vas a compartir el resto de tus días y que vas a ser muy feliz y que juntos van a glorificar el nombre de Dios. Amén. Y mire, en 2 de Samuel dice, el verso 9, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, mire, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues, mire, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Mefiboset, de vivir en la hambre, en la miseria y en la escasez, de pasar algunos días sin tener qué comer, como muchos de nosotros, quizá por la misericordia de Dios, fue llevado al palacio y no solamente tenía un lugar donde él iba a comer, sino dos. Porque Siba había sido ordenado por el rey David, él, sus 15 hijos y sus 25 siervos como servidores de Mefiboset para que le den los alimentos. Pero el rey David dijo, pero Mefiboset va a comer de mi mesa. ¡Qué maravilloso! Que un día Mefiboset despierte, lo lleven al palacio y de no tener nada, ahora pueda comer de la mesa del rey. Y si le da la gana, no le gusta el plato que cocinaron ahí, puede ir a su casa, porque ahí tiene servidumbre que lo va a servir. ¿Cuánto dicen amén? Por eso le digo, amada iglesia, mantenga su fe, no deje de creer, porque Dios tiene un día señalado para que su misericordia te alcance. No hay nada que usted haya hecho que Dios no lo pueda perdonar. Quiero terminar con algo en esta noche. En Hechos, dice la Biblia que Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. A Esteban lo mataron a pedradas. Y dice la Biblia que antes de apedrearlo, Esteban miró a los cielos y vio la gloria de Dios y a Jesucristo a su diestra. Y luego le empezaron a apedrear hasta matarlo. Pero cuando ya estaba moribundo, cuando ya iba a morir, dice la Biblia que él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que a causa de eso, porque los fariseos estaban persiguiendo a los cristianos tuvieron temor, empezaron a huir de Jerusalén. Solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Todos los demás empezaron a huir a Judea, a Samaria. Corrieron por proteger su vida. Pero dice la Biblia que el apóstol Pablo, que en ese entonces era Saulo de Tarso, miren, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como mujeres y los metía en la cárcel. Muchas veces enfrentamos situaciones que nos generan temor. Y uno dice, ¿qué será de mis hijos? ¿Qué será de mi salud? ¿Qué será de mi finanza? ¿Qué será de mi matrimonio? ¿Terminaré solo? Nunca el Señor me va a bendecir. ¿Qué será si se enteran de eso que solo Dios y yo sabemos? Y el enemigo quiere, a través del temor, hacer que huyas. Y miren, no vengo a culparlo, a condenarlo,
Si los de la iglesia primitiva que veían milagros empezaron a huir porque los perseguían, nosotros no somos más fuertes que ellos. Hay cosas que nos atemorizan, hay cosas que nos desaniman y hay cosas que nos quieren hacer huir. ¿Cuántos son sinceros y pueden decir amén, pastor? Claro, porque es fácil decir yo, pastor, ante nada, como una vez en la iglesia. En la iglesia donde estábamos en la vida nueva de Cristo, el pastor preguntó, pero era con trampa: ¿cuántos están dispuestos a morir por Cristo Jesús? Dijo. Y todos los hermanos eran muertos. Yo, pastor, ¿cómo pues? Yo estoy dispuesto a morir por Cristo, por el Evangelio. Sí, decía el pastor, porque el Evangelio no es para cobardes, es para valientes. Amén, decíamos todos. No sabíamos, nos tendió una trampa. Estábamos en la adoración, cuando ya nomás entraron unos tipos soldados por atrás, hermanos, con armas de verdad, y empezaron a disparar. Y ahí había tenido dos actrices del pastor que le dispararon y se murieron. Nadie quedó en la iglesia, todos pelados. El pastor dijo: ¿y dónde están los que iban a morir por Cristo? No había nadie. Pero bueno, así somos nosotros. Usted no diga, no, pastor, yo cuando le llegue, hermano, y va a morir. Pero mire, no tenga temor de eso. O si usted era un perseguidor de la iglesia y usted dice, ¿cómo a mí me puede utilizar? Yo tengo vergüenza de que se sepa, pastor, lo que yo hice. ¿Cómo? Alguna vez yo dije lo mismo. Ya nadie va a creer en mí, porque yo cometí muchos errores. ¿Qué voy a volver a ser pastor? Porque yo también fallé, como muchos de ustedes. Yo también cometí errores. Yo también comí del fruto prohibido, como muchos de ustedes. ¡Ah! Usted también. Le hablé mal a mi esposa. ¡Ah! Usted también. Todos. Y como muchos no quise saber de la iglesia, porque decía, no tengo testimonio ahora, ¿qué les voy a ir a predicar? Nadie va a creer en mí, si todos saben lo que yo cometí, lo que yo hice. ¿Cómo Dios? Pero Dios me habló de Saulo y me decía, mira, Saulo no solamente perseguía a la iglesia, los hacía apedrear, los metía en las cárceles. Y luego un día Jesucristo se encontró con él y estaba predicando en favor de aquello a los que perseguía. Bueno, por lo menos yo no hice matar a nadie. Así que me tranquilicé un poco. Así que no importa cuál es la vergüenza con la cual el enemigo te quiere intimidar, Dios es poderoso para quitar toda vergüenza. Póngase de pie, por favor. No hay nada que tú hayas hecho que Dios no pueda resolver. No hay nada tan grande que te persiga, que te atemorice, que Dios no pueda resolver. Mire, presta atención a este versículo. Mire, dice, Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Lo que tú estás enfrentando, la persecución que tienes, la intimidación o el temor que el enemigo te hace o las personas te hacen, Dios se lo toma como personal. Y dice, no es contigo el Señor, es conmigo. No es contra ti, es contra mí. Lo que quiero decirte, amado hermano, no importa qué error hayas cometido, estés cometiendo
o vayas a cometer. Como el gadareno, Jesús va a venir a buscarte. Como Mefiboset, la misericordia te va a alcanzar. Y como a estos cristianos, aunque tengas temor y quieras huir, Jesús mismo se enfrentó con Saulo y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. No es contra ti, es contra el Dios en el cual has depositado tu fe. Él está peleando por ti, Él te defiende y Él es tu Salvador. Padre, yo te doy gracias en esta noche, porque tú eres el autor y el consumador de nuestra fe. Como seres humanos muchas veces nos desanimamos, nos debilitamos y a veces perdemos el control y herimos a las personas. Y el enemigo es número uno para condenarnos y para decirnos que ya no hay futuro para nosotros, que dejemos de creer, que dejemos la esperanza a un lado. Pero Señor, así como tú fuiste por el gadareno, cuando todos decían ya nada se puede hacer con él, con este matrimonio, con este problema económico, con estas deudas, Jesús tiene una cita para rescatarte. Así como con Mefiboset, que no tenía para comer, un día serás llevado al palacio. En el tiempo exacto, ni antes ni después, porque Dios siempre llega a tiempo. El Señor dice: la situación que estás enfrentando no es permanente, nunca será igual. Porque la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Tu situación económica, matrimonial, espiritual va a mejorar. Dios tiene días mejores para ti. Tu salud va a mejorar. Señor, yo te doy gracias, porque aquello que nos atemoriza, el enemigo, sus huestes espirituales de maldad, tú le haces frente, porque tú dices: yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, te doy gracias por tu protección, por tu cuidado, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.